capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3. Dice versículos 8 al versículo 13. Primera Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por las grandes bendiciones que tú has derramado a tu pueblo. Gracias, Señor, por tus cuidados, por cada cosa que tú haces para nosotros, pero sobre todo, gracias, Señor, por permitirnos ser tu pueblo, por permitirnos, Señor, conocerte y llegar a tus pies y poder vivir la vida cristiana en la perspectiva, Señor, del Evangelio. Gracias, Señor, por tu gracia para con nosotros. Te ruego, Padre, que tú bendigas a cada hermano, cada hermana aquí presente, que tú, Señor, les sostengas en sus luchas, en sus batallas, les animes, les ayudes, los que están aquí a pesar del cansancio, que tú, Señor, fortalezcas sus brazos, Señor. Quienes no llegaron por causa de enfermedad, Señor, que tú les sanes. Y aquellos que no están aquí, Señor, porque están trabajando en estos momentos, Señor, que tú les sostengas y puedan tomar un tiempo de refrigerio leyendo tu palabra al final del día. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que tú nos das. Te ruego, Padre, tu bendición en este tiempo, que tú me uses, Señor, que tú, Señor, hables a través de tu palabra, Señor. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En una iglesia típica, especialmente en las iglesias urbanas, los congregantes podrían verse tentados a escoger diáconos porque pueden ser, porque han dirigido una empresa o han dirigido un negocio, tienen un negocio y como saben de negocios y saben de lo que es una buena empresa, probablemente pensemos como iglesia que sería buen administrador en una congregación. También podemos llegar a ser tentados a fijarnos en aquel hermano que ofrenda mucho, que da mucho de su dinero, que se esfuerza en ofrendar y que se esfuerza en que sepamos que está dando a la iglesia. Otra tentación sería en escoger a un diácono que sabe arreglar todo, que puede arreglar desde un grifo pasando por la electricidad y hasta un automóvil. Y sin duda podríamos vernos también tentados a elegir a un diácono que lleva desde la fundación de la iglesia o a lo largo de muchos años ya ha estado aquí, o incluso alguien que estudia para pastor. Y de este pequeño grupito podríamos elegir a nuestros diáconos. Muchas iglesias responden a la tradición o a la practicidad o a los sentimientos o a la antigüedad. Pero nuestro Señor Jesucristo ya nos dejó el tipo de hombre que debe ser un diácono. Ignorar lo que ya el Señor dijo sobre lo que debe ser un diácono es desobediencia y al mismo tiempo es falta de sabiduría en una iglesia. Ahora, cuando vemos las características, la intención no es decir si no son completamente así, si no son perfectos, entonces no. La intención más bien es exponer hacia dónde debemos o hacia dónde debe dirigirse. Y cuando uno estudia las características, debe uno llegar a la conclusión de que esas deberían de ser las características de cada hombre en esta iglesia. No nada más de los diáconos. Estas deberían de ser las características de cada varón maduro en la fe en nuestra iglesia, sin importar que sea diácono oficialmente o no. Porque como vamos a ver más adelante, puede haber alguien aquí que aunque no es diácono, aunque no tiene el título de diácono,
Su labor en la iglesia es tan especial porque trabaja para la obra, trabaja para el pueblo de Dios, que hace las funciones de un diácono sin serlo. Y eso también puede suceder. Pero cuando miren estas características, no piensen en nuestros diáconos, varones que están aquí, no piensen en ellos, sino más bien piensen ustedes, varones, desde los jóvenes hasta los más grandes, si no son esas sus características personales como cristiano. Y si no está caminando hacia ellas, o si definitivamente está lejos de ellas, necesita empezar a caminar, no porque quiere ser diácono, sino porque quiere ser un cristiano maduro. Dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. En primer lugar, lo que podemos ver en estas características es que Dios prioriza el carácter, no las habilidades. Si ustedes leen el pasaje, no ha dicho los diáconos deben de saber hacer esto, deben saber hacer aquello, deben de saber de administración, deben de saber de arreglar cosas, deben de saber de cómo desenvolverse en público. Nunca menciona eso. Lo que sí menciona son cuestiones de carácter. Para Dios lo más importante está en el carácter. De hecho, le decía a un amigo, una de las características de un llamado es que no estamos llamados a hacer cosas, sino a hacer a alguien. Es decir, estamos llamados a seguir a Cristo y a reflejar a Cristo en primer lugar. Eso es lo que se prioriza, el carácter. Y comienza diciendo, los diáconos asimismo deben ser honestos, es decir, dignos de respeto, hombres que inspiran confianza. Y si ustedes se fijan, no es nada más una característica de un diácono. Esa debería de ser la característica de cada varón, de cada uno de nosotros varones en esta iglesia. Deberíamos de ser personas dignas de respeto. Deberíamos de ser personas que inspiran confianza, no que inspiramos duda, no que inspiramos rechazo, no que inspiramos desprecio, sino que inspiramos respeto. No solamente en la iglesia, sino fuera de ella también. Una característica, la primera que se menciona para un diácono, es ser una persona digna de respeto, una persona que inspira confianza, porque va a estar tratando infinidad de problemas, va a estar arreglando asuntos de tipo material, de tipo físico, tangible, que necesita que la persona que va a estar a cargo de esas cosas sean personas de confianza. Dice, deben ser honestos, sin doblez. No puede ser una persona de doble discurso. Oímos a veces de las personas, oímos la frase maldiciente y inmediatamente pensamos en alguien que dice groserías. En realidad no es alguien que dice groserías, es alguien que habla mal. Puede no decir groserías. Alguien aquí puede no ser grosero y no decir palabrotas, pero al mismo tiempo sí ser maldiciente. Es decir, que habla mal. ¿Se acuerdan? Lo contrario de maldecir es bendecir, decir bien. Entonces, lo contrario de decir bien es decir mal. Y una persona, un diácono, en primer lugar, debe de tener cuidado, mucho cuidado con sus palabras. Mucho cuidado con lo que dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. Es muy importante. Va a arreglar un asunto en el que se están discutiendo sobre si se debe de poner una tubería aquí o una tubería allá. Y a lo mejor no se elige la opción de esa persona, se elige la opción de otra persona y este diácono enojado va y le dice a todas las personas que se eligió una opción equivocada y eso no debe de suceder. El diácono debe ser ante todo una persona de un solo discurso, una persona que no habla mal de otras personas, una persona que no habla mal de su iglesia. Imagínense un diácono que habla mal de su iglesia. Diácono de la iglesia y encima anda por aquí hablando mal de la iglesia, hablando mal de los hermanos. Se entiende, se sobreentiende, pero si usted se fija, así deberíamos de ser todos los varones en esta iglesia.
No nada más los diáconos. Todos los varones que estamos aquí, que aspiramos a madurar espiritualmente, deberíamos de caminar en esa dirección. Ser hombres de un solo discurso. Ser personas que hablan bien, ser personas que hablan bien de los hermanos, ser personas que son directas, que son honestas con otros hermanos, que saben hablar, que digamos, saben decir la verdad en el lugar adecuado y a las personas adecuadas. No es una característica exclusivamente de un diácono, es una característica de una persona, de un cristiano maduro, de un varón cristiano maduro. Así que si usted no es diácono, de todas maneras debe de caminar en esa dirección. Y si usted es diácono y no anda en esa dirección, debe caminar hacia esa dirección. Pero en realidad eso es lo que se aspira para todos los varones aquí. Y cuando se elige a un candidato para diácono, esta es la segunda característica. Primero, ser digno de respeto. Y segundo, ser una persona que habla bien, que sabe controlar su lengua, que sabe decir las cosas a las personas adecuadas en el momento adecuado y de la manera adecuada. Pero como les digo, todos deberíamos de caminar hacia allá. Sea un diácono, sea un no diácono, sea un pastor, todos caminamos en esa dirección, sin doblez. Y luego dice algo curioso, dice, no dados a mucho vino. Hay que entender porque esta es característica diferente a la del pastor. Si ustedes se acuerdan que la del pastor es cero, no dado al vino, y aquí dicen no dados a mucho vino. Y algunos dirán, ay, a ver, hermano, sí se les permite tomar vino, aunque sea poquito, pero se les permite tomar vino, y entonces todos tenemos que ir en esa dirección, pero hay que ser claros al momento histórico de esta epístola. Es siglo primero de la era cristiana. No se ha descubierto que hay que hervir el agua para que no nos haga daño. La caña de azúcar y con ello la azúcar para endulzar cosas, no la van a descubrir hasta después de 1492. Es decir, todavía va a faltar más de 1000 años en descubrirse. Como digamos, la guayaba, la sandía y algunas otras frutas no se van a descubrir hasta después de la llegada hasta que empiezan a circular más los barcos y pueden llegar a África, pueden llegar a Asia, pueden llegar a América. Así que no hay agua de sabor. No hay agua de sabor en primer lugar. Y si hubiese el agua de sabor, no es lo mismo endulzar un agua de limón con miel que endulzarla con azúcar. Lo han probado, ¿verdad? Ya el agua con miel, el agua de limón con miel suena más a medicina que a agua de limón. Entonces no tienen aguas de sabor en primer lugar, no tienen agua hervida, el refresco, que no se lo recomiendo porque tampoco es bueno, pero el refresco no lo van a inventar hasta el siglo XIX. Así que, ¿cuál es la única bebida que está al alcance de ellos y que puede ser hasta cierto punto, digamos, dulce, hasta cierto punto benéfica? El vino. Entonces, no estamos hablando de, hermanos, ustedes tienen chance de tomar algo de vino, no, estamos hablando de algo muy importante para ellos. El vino perjudica el juicio y perjudica los impulsos. ¿Han visto un borracho? ¿Es juicioso el borracho? Dicen que los borrachos dicen la verdad, pero en realidad ¿puede tomar buenas decisiones? No puede tomar decisiones. ¿Puede controlar sus impulsos? De hecho, antes de que apareciera el celular, el mayor peligro para una persona que conducía era tomar ebrio. Y generalmente las personas tomaban ebrias porque decían, yo lo puedo todo. Yo puedo tomar decisiones, yo puedo manejar. A mí no me afecta el alcohol y de repente pum, ya terminó estrellado por allí. Lo que nos habla ya en esencia, si pasamos de este texto hacia el siglo XXI, donde entendemos que el vino del siglo XXI es muy diferente al vino del siglo I, que las bebidas del siglo I no se parecen a las bebidas del siglo XXI, entendemos que la más importante aplicación y algo que trasciende las épocas, los lugares, los siglos, las culturas,
es que se requiere que los diáconos tengan claridad mental, dominio propio y madurez emocional. Con alcohol o sin alcohol, con vino o con refresco, si un diácono no puede pensar correctamente, y es de los que que son como los cerillos, que pierden la cabeza cuando se encienden, no es un buen diácono. Debe de tener dominio propio. Va a entrar en discusiones. Hemos visto aquí las reuniones de la iglesia. Se entra en discusión. Y si alguien no tiene dominio propio, si alguien no tiene madurez emocional, reacciona a la primera o a la segunda o a la tercera, pero reacciona. Y cuando reacciona es como esa persona que ha estado guardando cosas que no había querido sacar, y cuando le encienden en una, explota de todas las demás. No es un buen diácono. Sin embargo, nuevamente vuelvo a repetir, ¿verdad que hacia allá deberíamos de dirigirnos todos los varones? Sin importar el puesto o el no puesto, todos los varones que estamos aquí deberíamos de ser personas con dominio propio en el Espíritu Santo. Deberíamos de ser personas capaces de pensar correctamente, especialmente cuando estamos en crisis. No hay algo peor que un hombre que entra en pánico cuando entra en crisis. No hay alguien peor que un hombre, un cristiano, independientemente de que sea diácono o no sea diácono, que cuando se enoja se enciende, que cuando se enoja explota, que habla sin pensar, cuando le gana la emoción. Llega a cometer errores muy graves sin importar que sea diácono o no diácono. Los esposos aquí, cuando un esposo pierde el control, cuando un esposo no puede controlar sus emociones en el poder del Espíritu Santo, y no estoy hablando de controlarlas por fuerza personal, porque las emociones son muy feas. No se pueden a veces controlar, a menos que que estemos andando en el Espíritu. Entonces, no nada más el diácono, sino también el creyente común debe de ser digno de respeto, debe tener un solo discurso, debe tener control y juicio a sus impulsos, y dice aquí, y no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. Los diáconos van a manejar dinero, así que deben de ser honestos, confiables en el manejo del dinero. Pero van a tener también al alcance información importante en la iglesia. Van a tener también a su alcance relaciones en la iglesia importantes. Los van a ver, ahí están los diáconos. Entonces, un diácono no debe de usar, debe de en primer lugar cuidar el dinero que se le pone en sus manos. Lo debe de cuidar y debe de ser lo más claro posible en cuanto al dinero que cae en sus manos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero no debe usar tampoco su puesto para hacer que su negocio triunfe. Dice, ya yo tengo este negocio y ahora soy diácono, entonces ahora puedo meter en los anuncios de la iglesia mi negocio para que, y si otro hermano tiene el mismo negocio que el mío, como diácono me lo echo. No debe de ser así. Y debe de cuidar que la información que le llega no la va a usar para beneficio propio. Va a saber cosas, va a saber de situaciones, va a saber de ciertas cosas que son vitales en la iglesia, y debe de cuidar de no usarlas para su propio beneficio. Así debe ser un diácono. O debe de caminar hacia esa dirección, o debe de ser así, pero más que todo eso, piense en usted también. Cada varón en la iglesia debería de ser así, honesto con el dinero que administra. No importa si no es de la iglesia, es su dinero, es el dinero que si en algún momento trabaja en algún negocio y le pagan, tiene que ser muy cuidadoso con las cosas que están a su disposición. Debe ser una persona honesta con el dinero, honesta en sus relaciones, siempre hablar con la verdad, no estar buscando en las relaciones que hace aquí en la iglesia o en las relaciones que hace en el mundo,
un beneficio particular, y si por su beneficio particular tiene que engañar a un hermano, no está bien. Si por su beneficio particular tiene que engañar a un mundano, no está bien. Los mundanos nos engañan, pero nosotros no. Debemos aprender a ser honestos. Eso es algo, no nada más una característica de un puesto, es una característica de todo hombre que aspiras, de todo hombre cristiano que aspira a ser maduro. Debe ser digno de respeto, sin un doble discurso, con un control de juicio y de sus impulsos en el poder del Espíritu Santo, y no codicioso de ganancias deshonestas, honesto con sus finanzas. Cuando elegimos a diáconos, no elegimos a alguien porque nos cae bien, a alguien que nos va a representar en una especie como de congreso, porque no hay congreso de diáconos, o a alguien que lleva muchos años en la iglesia. Elegimos en primer lugar a gente que es honesta, a gente que tiene un buen discurso con sus palabras, a gente que tiene cuidado de sus impulsos y a gente que es confiable con lo que administra. Es lo primero que nos debe mover. En segundo lugar, en primer lugar, Dios prioriza el carácter. En segundo lugar, Dios prioriza la doctrina. Dice el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Pablo habla del misterio de la fe, la doctrina revelada, lo que Dios había revelado en el Nuevo Testamento, el Evangelio. Dice ahí que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Para guardar este Evangelio, para guardar el misterio de la fe, primero lo tienen que conocer. Un diácono es alguien que tiene también hambre por aprender. No nada más lee la Biblia todos los días y procura leer la Biblia todos los días, porque ahora tiene acceso a una Biblia en su idioma y la puede comprar y puede leerla y puede estudiarla. También aprovecha todas las oportunidades que haya para aprender doctrina, porque ellos son, después del pastor, la siguiente línea de combate. Un diácono que desprecia la enseñanza, un diácono que desprecia aprender, que desprecia las maneras en que la iglesia le provee para aprender, no es un buen diácono. El buen diácono va a buscar aprender, porque no se puede guardar lo que no se conoce. Se tiene que conocer. Y eso es algo muy importante para todos nosotros, porque también debe de ser el carácter de cada varón aquí. Un varón cristiano que quiere honrar a su Señor, busca aprender. Busca maneras de aprender. Ama la enseñanza. Al principio, la mayoría de nosotros cuando llegamos a la fe, nos gustaba que nos discipularan, nos gustaba aprender cosas, pero con el tiempo vamos llegando a una posición de ya lo sé todo. Si alguien llega a la posición de ya lo sé todo, ya se perdió. Nunca dejamos de aprender. Y siempre hay que aprovechar todas las maneras posibles para aprender de nuestro Señor Jesucristo. Conocer la fe. Dice aquí guardar la fe. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Guardar la fe es ser hombres que no negocian verdades bíblicas. Sí, hay verdades absolutas en la Biblia. ¿Se acuerdan que vimos esa enorme diferencia entre doctrina, ¿cómo se llama? La otra, principios y opiniones? Es triste cuando están defendiendo opiniones y por ellas se dan a muerte y luchan a batallas a muerte por opiniones. Pero lo que se debe de defender a capa y espada porque se conoce es la doctrina.
lo que está en la palabra de Dios. Ahí no hay negociación. Ahí no negociamos si se puede o no se puede. Está en la Biblia. Estábamos viendo, les mencioné en varias ocasiones, brevemente y rápidamente, los principios. Es cierto, tienen menos valor que la doctrina porque es lo que hacemos con la doctrina para cosas que la Biblia no dice de una manera contundente, pero los principios al final de cuentas sí tienen cierto valor. A veces pensamos, bueno, como son principios, los tiro a la basura. No, hay ciertas cosas que entendemos, no las vamos a defender a capa y espada, pero sí las vamos a defender. Hay cosas que la Biblia no nos dice porque no estaban en su momento, pero que ahora tenemos que lidiar, pero sí dejó Dios los principios suficientes como para saber qué hacer en circunstancias que no existían cuando la Biblia se escribió. Y esos son principios. Entiendo las opiniones, pero ya ese es otro asunto. Entonces, el buen diácono ama aprender, no negocia con verdades bíblicas por costumbres o por presiones. Y luego dice ahí, con limpia conciencia. No nada más conoce Biblia, no nada más defiende Biblia, vive la Biblia. Limpia conciencia. Se puede saber mucho y tener muchos conocimientos e incluso saberlos expresar y saberlos enseñar, pero la integridad es lo que respalda la doctrina. Nuestra integridad es lo que respalda la doctrina. Podemos hablar mucho y hacer exactamente lo contrario. La gente no nos va a tomar, no nos toma en serio, ¿verdad? Podemos saber mucho, pero si no vivimos lo que sabemos, estamos bastante lejos. Así que el diácono no es una persona que no le gusta la Biblia y como no le gusta la Biblia, pues no va a ser pastor, entonces se queda con el diaconado. No, el diácono aprende Biblia, le gusta la Biblia, aprovecha todas las oportunidades que encuentra en la iglesia para aprender de doctrina, porque él también la va a defender y la vive. Pero eso no es solamente característica de un diácono. Debería de ser la característica de todos los varones que estamos aquí presentes. Tengamos un puesto, tengan el puesto de diácono o no tengan el puesto de diácono, siendo jóvenes y yendo en esa dirección, a todos nos gustaría aprender. Los papás que están aquí necesitan aprender y aprovechar todas las oportunidades para aprender porque alguien va a enseñar en casa. Lo estuvimos viendo en la conferencia de la familia. ¿Por qué aprovechar las clases que se dan de Biblia y escuela dominical y todo lo que se pueda? Porque ustedes varones van a enseñar en casa, no los diáconos. Los diáconos no van a ir a su casa a enseñarles. Va a ser usted, papá, el que les va a enseñar. No se la pasan sus hijos todo el tiempo en la iglesia. El lugar más importante de aprendizaje es la familia. Así que un cristiano maduro va a caminar en esa dirección, aunque no se le llame diácono, aunque nunca se le vote para que sea diácono, aunque nunca reciba ese título, va a caminar en esa dirección, aprender, guardar y vivir la doctrina. Dios, en la elección de diáconos, prioriza el carácter, prioriza la doctrina. Y termino en esta ocasión con el versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Dios tiene un tiempo. Dice, sean sometidos a prueba y solamente ejerzan el diaconado aquellos que pasan la prueba si son irreprensibles. Lo curioso de esto es que Pablo no especifica cuánto tiempo tiene que ser la prueba. No dice cómo debe ser la prueba, pero sí exige que sean probados. Eso es algo interesante.
No nos dice, y estos sean sometidos a prueba de esta forma, estos sean sometidos a prueba por un año, estos sean sometidos a prueba con esta lista de cosas, de tiempo. No, no dice eso, pero sí nos dice que deben ser sometidos a prueba y solamente escoger a los que son irreprensibles. Esto significa una observación prolongada del carácter. Ver si es una persona que es consistente, no una persona que se emociona y hace lo que debe de hacer, pasa el tiempo y se aburre de hacer lo que debe de hacer y ya no lo hace. Un ratito es una persona muy amable, simpática y agradable y otro ratito es otra persona muy diferente. Un tiempo sí está aquí en la iglesia presente cada domingo, cada servicio, pero después se aburre y ya nada más un servicio sí, un servicio no, o un servicio sí y 20 no. Habla de una consistencia, de una estabilidad y una confiabilidad. Ahorita el mundo batalla con ciertos líderes que si amanecen bien, el mundo está bien. Y si les duele el estómago o se apachurraron su dedito, aranceles y el mundo se pone de cabeza. Y nos causa estrés al mundo un liderazgo que a veces está bien, a veces está mal, y que no puedes decir, bueno, así va a ir el liderazgo en esa dirección. Debe haber una observación prolongada del carácter, una transparencia, un cuidado de una vida transparente, y ahora es en todos los aspectos de la vida, y una sabiduría congregacional. La iglesia debe someter a prueba a los que son sus futuros diáconos, y si son hallados irreprensibles, darles esa oportunidad. Con irreprensibles no significa que nunca se equivoquen. Nos quedaríamos todos sin diáconos, ¿verdad? Con irreprensibles no significa que todos, digamos, le falta esto, no, ya no. Con irreprensible estamos hablando de alguien que sabe tratar el pecado y que va caminando en la dirección adecuada. Cuando usted sale de viaje, antes de ir de viaje, prueba los frenos, ¿verdad? Tiene cuidado muy particularmente de este. Probamos un montón de cosas, pero los frenos creo que son los más adecuados. Probar luego es lo primero que probamos, porque si se va usted sin frenos, usted pasa a ver al Señor. ¿Por qué no probar a quienes cuidarán la iglesia? Nos van a acompañar en un largo trayecto y tienen que ser bien probados. Pero note eso, esa consistencia de carácter, esa transparencia espiritual, ¿debería de estar en todos los varones de esta iglesia? ¿O nada más para los diáconos? Debería de estar en todos. A veces pensamos, no, nada más los diáconos van a cumplir. No, la idea es que que al mirar este pasaje y mirarnos al espejo de este pasaje, no porque querramos ser diáconos o porque quieran ser diáconos o porque ya no quieran ser diáconos, sino porque quieren ser cristianos maduros, deberíamos de caminar en esa dirección, incluyéndome yo. Caminar en esa dirección y ser personas consistentes, ser personas que no esconden nada, ser personas que están dispuestas a ser probadas. No se enojan de rendir cuentas. Hacia allá deberíamos de caminar todos los varones. Los más chiquitos, caminar hacia allá si quieren madurar en la fe. Hemos visto estas primeras características. Para los diáconos o los que quieren ser diáconos, recuerden, el carácter importa más que su servicio. La verdadera espiritualidad se ejerce en el carácter, no en el cúmulo de acciones que realiza. Ahí está la autoridad, en cómo es su carácter. Para la iglesia, el diaconado no es un premio, es un llamado.
Elegir mal nos afecta a todos. Y para todos los varones que están aquí, los requisitos del diácono son simplemente los requisitos del cristiano maduro. ¿Puede usted mirar su madurez en estos requisitos? Ver su consistencia o su inconsistencia. Ver si su discurso corresponde a sus acciones. Ver si su anhelo por aprender está allí en su corazón y en su vida. Porque estos no son nada más las características del diácono, son las características del cristiano maduro, que solamente se llegan a ellas a través del poder del Espíritu Santo, pero indudablemente las debemos anhelar. El diaconado no es un oficio secundario, es una expresión del carácter de Cristo, y si usted se fija, nuestro Señor Jesucristo ostentaría ese carácter: autocontrol, dominio propio, consistencia. La iglesia necesita no solamente diáconos dignos de respeto, firmes en la fe y de limpia conciencia, necesita varones dignos de respeto, varones firmes en la fe y varones que tienen una conciencia limpia, probada, constante, consistente. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta